Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. ¿Está dispuesto a escuchar la palabra del Todopoderoso? ¿Está dispuesto a que hoy el Señor le hable a su corazón? Hoy la palabra del Señor Jesucristo es expuesta por el pastor de la misión, el pastor Sileo. Y denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor que vive y reina. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Más fuerte que para el Señor, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Santo es su nombre, Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Bien, hermanos, le invito a tomar sus asientos. En esta noche vamos a hacer un estudio pormenorizado de la palabra de Dios, de algo muy importante, yo diría lo más importante en la vida del hombre, que es qué es lo que debe hacer el hombre para ser salvo. Usted dirá, pastor, ¿qué situaciones tengo en mi vida? ¿Qué problemas tengo en mi vida? Si es más importante lo que yo estoy sintiendo en este momento que lo que usted me está diciendo. Pero el Espíritu Santo en esta noche le dice a usted que usted tiene que saber la verdad y entender en profundidad cuál es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa? ¿Qué es lo que Dios quiere que el mundo entero sepa? ¿Qué es lo que tiene que hacer para salvarse? ¿Lo va entendiendo, hermano? Es tan importante como la dirección de su vida espiritual. Porque si nosotros sabemos, todos sabemos y todos entendemos y tenemos claro que todos tenemos un comienzo en esta tierra y todos tendremos un final aún en esta tierra. Eso lo sabe todo ser viviente. El único que vive por los siglos de los siglos es el Señor Jesucristo. Bien lo sabemos. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Que luego de esta vida que nosotros estamos viviendo, la vida continúa. No es que la vida termina, la vida continúa. Pero el tema es dónde va a continuar esa vida. ¿Dónde va a continuar su alma? ¿Dónde va a continuar usted sin el cuerpo? Porque el alma es usted mismo, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus creencias, con su voluntad, pero ya sin el cuerpo. ¿Usted sabía que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Le hago una pregunta. ¿Dios muere? ¿Y por qué el hombre muere? Porque en el hombre habita el pecado. ¿Lo va entendiendo? Y el pecado da a luz un ser que se llama la muerte. Y por eso el hombre muere. ¿Lo va entendiendo? Dice que por cuanto un hombre ha pecado, han sido todos destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan enseña bien claramente y dice que el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. ¿Lo va entendiendo, hermano? Entonces el Señor vino, se hizo hombre, vino a la tierra y le enseñó al hombre muchas cosas grandes, ocultas y profundas que Él solo lo iba a revelar. ¿Qué era lo que tenía que hacer el hombre para salvarse? Por eso el Señor dice en muchas partes de la Escritura, dice que Él predicaba el Evangelio del Reino. ¿No lo ha leído usted en la palabra? Muchas partes dice que el Señor predicaba y anunciaba el Evangelio del Reino. Y la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es lo que está escrito en su palabra. Lo que el Señor dejó de antemano escrito en su palabra para que sus hijos sepan lo que tenían que hacer para salvarse. Por eso es importante, por eso es necesario que hoy usted esté muy atento, esté con la Escritura, con la palabra de Dios en su mano. Es importante que todos tengan Biblia y que todos tengan la palabra de Dios y que sigan el hilo y el discurso de la palabra. ¿Lo va entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Le invito a abrir la Escritura en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Hoy vamos a tocar varias citas bíblicas, así que esté preparado con la Biblia bien afilada en su mano. Ahora sale a la luz el que lee la Biblia y el que no la lee, ¿vio? Hay que leerla. En su caso usted tiene que leer la Escritura, porque la palabra de Dios escrita está. Y el Señor nos manda a escudriñar la palabra. Vamos a leer la Escritura, lo que dice Mateo 16, 13 al 20. Hoy esta predicación, esta enseñanza,
las vamos a subtitular Las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué la vamos a subtitular Las llaves del reino de los cielos? Porque bien todos sabemos que para entrar en la eternidad, en la vida eterna, el hombre tiene que reunir ciertas condiciones que el Señor dejó. No las digo yo, no las dice usted, la dijo el Señor y la enseñó. Y hoy lo vamos a estudiar todo esto. Hace 2000 años atrás, cuando estuvo caminando entre los hombres, enseñó lo que el hombre tenía que hacer para ser salvo. Y lo dejó bien claro en su palabra. Lo dejó bien claro en el libro de la ley, que es la Biblia. Usted sabe que esta iglesia, nosotros tenemos nuestra constitución, que es la palabra del Señor. Nosotros no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice este libro, porque este es el libro de la vida. Esta es la palabra del Señor. Esto es lo que a usted lo va a salvar. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué sucedió cuando el Maestro, cuando nuestro Señor estuvo en la tierra un día, un día oportuno en cual estaba esta palabra. Y dice así en el nombre de Jesús, que aquí que Él está presente. Y dice su palabra: vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí el Señor enseña una parte de la cita de la palabra de Dios y dice la Escritura que el Señor le pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ahí los discípulos, nombrando lo que escucharon en pasajes, en momentos, en situaciones, cuando estuvieron ahí, dice: uno eres profeta, uno eres Elías, otro era Jeremías, o eres alguno de los profetas. Quiere decir que ninguno de los que habían hablado lo reconocían al Señor como el Salvador del mundo, sino que lo reconocían como algún profeta de los antiguos. En otra parte de la Escritura dice que era alguno de los profetas de antes. Y ahí el Señor, viendo la incredulidad del hombre, viendo la dureza del corazón del hombre, ahí el Señor agarra y ya va a tener un diálogo más íntimo con sus discípulos, porque en ese monte estaban los discípulos de Dios. Y ahí el Señor le pregunta a los discípulos, a esos 12 discípulos que estaban con él, le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí le pregunta a los discípulos, le preguntó a todos. Pero vamos a ver qué sucedió. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Dios le preguntaba a los 12 discípulos, pero uno era el que le contestaba. ¿Quién era? Simón. Un varón que se llamó Simón. Y ahí ese varón, Simón, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí la Escritura enseña, y tenemos que entender nosotros, que Dios nunca se casó para tener un hijo. O usted leyó alguna parte en la Escritura que dice que Dios hubo un matrimonio en los cielos y Dios se casó y tuvo relación humana con una mujer y ha nacido un niño. No dice eso la Escritura en ninguna parte. Porque hijo, usted tiene que entender, quiere decir salido de, en terminología hebrea. Y el Señor había salido del Padre. ¿Y quién era el Padre? Cuando Él estaba en la tierra, el Padre estaba en los cielos, pero era el mismo. ¿Lo va entendiendo? Hoy lo va a entender bien. Por eso tiene que estar atento a lo que es la palabra de Dios. Tiene que su mente estar, olvídese de sus prejuicios, olvídese de todo lo que usted ha aprendido y empiece a leer la Escritura, porque esto es la verdad. ¿Lo entendió? No lo que usted sabe, no lo que el otro sabe, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces usted venga acá y escuche y aprenda y escuche la palabra de Dios. Y fíjese lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Y mire lo que dice. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor le decía: bienaventurado eres,
Simón Pedro, creo que le dice Pedro, ¿no? No le dice Pedro todavía. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí el apóstol Pedro, que en ese momento era Simón, tenía una revelación espiritual, en la cual Dios le estaba revelando quién era el que estaba parado frente a él. Y ahí le dice al Señor, bienaventurado eres. ¿Sabe quién es una persona bienaventurada? Una persona que tiene una dicha, una persona dichosa. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te está diciendo que era una revelación que Dios le estaba dando a ese varón, para entender quién era el que estaba frente a frente. Y ahí le dice al Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí le cambia el nombre del Señor. Ya no se llamaba más Simón, ahora se iba a llamar Pedro. Ahora el Señor lo llamaba como Pedro. ¿Y sabe qué quiere decir Pedro? Roca, una roca firme. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí le estaba diciendo el Señor al apóstol, ahora Pedro, ahora Simón no eres más Simón, eras Pedro ahora. Y ahora vas a ser firme. Yo te voy a cimentar en la roca. Ahora te voy a cimentar de una manera que por más que vengan tempestades, por más que vengan adversidades en tu vida, no te vas a mover de lo que aprendiste. No te vas a mover de lo que aprendiste, porque vos vas a predicar la verdad. Vos vas a predicar al mundo entero y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia? ¿Contra qué iglesia? Contra la iglesia que fundaba el apóstol Pedro. Porque Pedro era el fundador de la iglesia. ¿Lo entendió, hermano? ¿Y sabe cuál fue esa iglesia? La iglesia primitiva. Cuando el Señor partió y luego el apóstol Pedro empieza el primer discurso, ahí funda la primera iglesia el apóstol Pedro. Y él fue el fundador de la iglesia. ¿Lo va entendiendo, hermano? Entonces dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué es el Hades? El infierno. Y ahora el Señor le decía al apóstol Pedro, Pedro, como tú vas a predicar la verdad, ahora el diablo no se va a enseñorear más contra el pueblo de Dios, contra todos los que crean de la misma manera que tú enseñaste. Porque no ha sido una revelación tuya, sino el Señor mismo, mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y mire lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se la dio la llave del reino de los cielos? Al apóstol Pedro. ¿Y sabe qué es una llave? Algo que se usa para entrar en algún lugar. ¿Lo va entendiendo? Usted, si no tiene la llave de su casa, usted no puede entrar. Pero si usted tiene la llave correcta, usted la pone en la cerradura y esa cerradura abre y usted puede entrar a ese lugar que usted quiere. ¿Lo va entendiendo? Y lo mismo en la salvación y la vida eterna. El hombre, cuando deja este mundo, cuando parte, cuando le llega el momento, el tiempo de la partida de esta tierra, ahí el hombre se encuentra sin la llave. ¿Cómo que ese pastor que me encuentro sin la llave? Sí, querido, porque tú tienes un alma. Y cuando tú partes de esta tierra, sigues viviendo, pero no en este cuerpo. Sos un espíritu. Y si ese espíritu no está revestido por el poder de Dios, si ese espíritu no hace lo que dice la Escritura, lo que predicó el apóstol Pedro, tú no tienes la llave para entrar en la vida eterna. ¿Lo va entendiendo, hermano? Cuán importante y cuán necesario son las llaves del reino. Y mire lo que dice el Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿En quién? En los cielos. Mire lo que el Señor le dio, esa dicha, esa autoridad al apóstol Pedro, al fundador de la doctrina, al fundador de la misión, al fundador de la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Qué decía? Que todo lo que atares en esta tierra sea atado en los cielos. Y todo lo que desatares en esta tierra sea desatado en los cielos. Porque Dios sujetó a los ángeles. ¿A quién? A su iglesia, a su reino, para que sean servidores del reino de Cristo,
para que sean servidores de los hijos de Dios. Por eso usted necesita algo, pídaselo al Señor. Necesita fe, pídaselo al Señor, pídale un ángel de fe. Y ahí el Señor le va a enviar un emisario de Él. Y le va a llenar de fuerza, lo va a llenar de fe, lo va a llenar de esperanza y de amor para seguirlo al Señor. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Mire lo que dice, escuche este último versículo. Mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él, que quién, que el que estaba delante de Pedro, que el que le había dicho bienaventurado eres Simón, que el que le había revelado eso, que no dijeran a nadie que Jesús era el Cristo. Usted lo lee muy por arriba y no lo entiende, pero mire lo que quiere decir. Jesús es el Espíritu de Dios, es la divinidad de Dios. Y esa divinidad habitó ¿en quién? En Cristo Jesús. Que Cristo era el cofre de barro que habitó en esta tierra. Cristo era el hombre que habitó en esta tierra. Pero lo que estaba dentro de ese hombre no era algo común. Era la divinidad de Dios corporalmente habitando en ese varón, que era nuestro Señor hecho hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué que dijesen a nadie? Porque estas eran las cosas ocultas que el hombre no iba a saber. Porque la gran mayoría de los seres humanos, la gran mayoría no entienden lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y damos gracias al Señor que en esta noche el Señor va a quitar ese velo de su cabeza y va a poder entender la profundidad de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que entender la Escritura. ¿Qué es lo que el Señor quiso dejar escrito? ¿Qué es lo que dejó escrito? ¿Cuál fue el sentido de lo que el Señor quiso revelar? ¿Lo va entendiendo, hermano? Mire lo que dice. Vamos ahora a Mateo 28, 18. ¿Cuál era la primer llave para entrar a la vida eterna? Para desatar lo que está atado en los cielos. Ahí el Señor iba a enseñar. ¿Le iba a enseñar a quién? Escuche, ¿sabe a quién le enseñaba el Señor Jesucristo? A sus discípulos. No le enseñaba al mundo entero. Dios es ordenado, hermano. Dios le enseñó a sus discípulos y luego sus discípulos, entendiendo la voluntad del Señor, entendiendo lo que su maestro le había enseñado, ellos enseñan al mundo entero, porque el Señor los manda en misión a todas las naciones y ellos enseñan lo que tenía que hacer el hombre para salvarse. ¿Lo entendió, hermano? El Señor no le enseñó a usted directamente, sino que le enseñó a sus discípulos y después los discípulos iban a enseñar a todos. Y hoy vamos a ver lo que dice escrito en la palabra de Dios. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quién se acercó, hermano? A sus discípulos. No al mundo entero, a sus discípulos. Te está diciendo que esta palabra no era para el mundo entero, era para sus discípulos. ¿Quién las tenían que entender? ¿El mundo entero? No, lo iban a entender sus discípulos, porque Dios le hablaba a sus discípulos. ¿Lo va entendiendo, hermano? Mire lo que dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Dios le dice un versículo muy clave. ¿Por qué dice la palabra de Dios ese hombre que fue el Jesucristo? Ahora dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién puede tener toda la potestad de los cielos y quién puede tener toda la potestad de esta tierra si no es solamente Dios? ¿Lo entiende? Sin embargo, el Señor le está hablando ¿a quién? A sus discípulos, aquellos que iban a predicar su palabra. Le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Lo entiende, hermano? Quiere decir que iba a pasar más de lo que era la tierra, porque ahí cuando el Señor le estaba hablando era cofre en vaso de barro.
Era un hombre más, como los otros. Pero nada más que había la divinidad de Dios habitaba en ese cofre. Pero ahora el Señor le estaba diciendo algo más. Le estaba diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y también en la tierra. ¿Lo entiende? Yo no conozco ningún hombre que tenga toda la potestad en los cielos. ¿Lo entendió, hermano? Porque Dios te estaba diciendo, le estaba diciendo a sus discípulos que ese varón que ellos veían frente a frente era Dios manifestado en carne, que había venido en forma de hijo para dar salvación a su pueblo, a aquellos que iban a creer en su nombre en el tiempo del fin. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y ahí le está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí le dice el Señor, un mandato le da a sus discípulos. A esos que estaban en el monte, a esos que Dios le estaba revelando las cosas ocultas, le decía, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe quiénes eran los discípulos? Los que iban a creer en su nombre, los que se iban a sujetar al Señor. Por tanto, y a todas las naciones, te está diciendo, y predicá, ahora sí, predicalo a todo el mundo, a todas las naciones, para que todo el mundo sepa. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí le dice el Señor, ¿cómo? A Pedro le había dado las llaves, y ahí le enseña una de las llaves. ¿Cuál era la primera llave? El bautismo. Porque le enseña, y bautizándolos, y mire lo que le dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto y coma. Mire lo que dice. Todo el ser humano, o la mayoría de los seres humanos de este planeta, entienden que el bautismo es en el nombre del Padre, es en el nombre del Hijo y es en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Por qué todos entienden eso? Porque se agarran de esta parte, leen esta parte. Pero usted tiene que entender bien detenidamente. Si usted lo lee así, lo entiende porque usted repite lo que usted está leyendo. Pero lea con claridad de Dios. Y mire lo que Dios le quiere decir. Mire lo que dice. Por tanto, dígase discípulos a todas las naciones, coma. ¿Sabe qué quiere decir coma? Separar. Te va a hablar del mismo tema, pero separar. Presta atención, te está diciendo. Bautizándolos, escuche, en los nombres, cuando es el nombre, bautizándonos en el nombre del Padre, bautizándonos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es un solo nombre o son tres nombres? Son tres nombres, ¿verdad? Porque dice ahí, según lo que dice ahí, si usted lo lee de corrido, son tres nombres. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Es así o no es así? Bien, mire lo que dice el Señor. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice el Señor bautizándolo en los nombres, que usted entendió que eran tres. Dios dice bautizándolo en el nombre. ¿Por qué dice bautizándolo en el nombre? Porque iba a ser un nombre. Ellos conocían cuál era el nombre. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Quiere decir que el mundo entero se entienda y el mundo entero aprenda lo que Dios quiso decir, bautizándolo en el nombre. Si no le hubiera dicho, si hubieran sido tres nombres, le hubiera dicho bautícelo en los nombres. Pero Dios le dijo bautícelo en el nombre. Y cuando habla de él, habla de singular, habla de una persona, de un nombre propio. En el nombre del Padre, mire lo que dice, coma. ¿Sabe qué te está diciendo? Te estoy hablando del mismo tema, pero cambia. Mira lo que te dice. Y del Hijo, quiere decir que el nombre tiene, el Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre. ¿Y qué dice? Y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un nombre. Ahora la pregunta del millón es, ¿los discípulos lo conocían al Señor? ¿Lo conocían al Señor Jesucristo? ¿Conocían que toda la potestad le era dado en los cielos y en la tierra? ¿No habían visto ellos los milagros que había hecho el Señor? ¿No había visto la resurrección de Lázaro? ¿No había visto la sanación del paralítico?
¿Sabían ellos que era un hombre más o era que era Dios manifestado en carne? Lo sabían, no tenían ninguna duda. Por eso el Señor no le hablaba a cualquiera, le hablaba a esos discípulos, que ellos no tenían ninguna duda. Y mire lo que dice. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en un solo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo entendió, hermano? ¿Qué te está diciendo el Señor? Que el Padre tuvo un nombre, que el Hijo tuvo otro nombre y que el Espíritu Santo tuvo otro nombre. ¿Y cuál es el nombre de los tres? Jesús. ¿Quién vino a la tierra? No vino el Señor Jesucristo. De aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire lo que le dice el Señor. Enseñándole que ¿qué? Que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿A quién le había enseñado el Señor? A sus discípulos. A esos 12 discípulos. Y mire lo que dice ahora. San Juan 20, 22. Ahí el Señor les enseñaba a los discípulos la primer llave para entrar en la vida eterna. Y les daba la directiva de cómo aplicar esa primer llave, que era el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ellos entendiendo, no repitiendo, sino entendiendo lo que el Señor les hablaba, ahora ellos tenían que poner en práctica lo que Dios les había enseñado. Y ahora el Señor le estaba enseñando todavía. Ahora le iba a enseñar cuál era la segunda llave que el hombre recibe para entrar en la vida eterna. 20:22 del libro de San Juan. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire lo que dice el Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí Dios le estaba diciendo, poniendo ejemplo a sus discípulos, ya que Él tenía toda la potestad en los cielos y toda la potestad en la tierra. Ahí le estaba diciendo el Señor: hijos míos, tenés que recibir de mi espíritu. Tenés que recibir de mi espíritu para entrar en la vida eterna. Yo te enseño a ti porque yo soy tu maestro, dijo el Señor, para que tú puedas enseñar a los que vienen después de ti, para que ellos también pongan en práctica. Fíjese cómo es el carácter del Señor, que Él mismo fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando Juan lo ve lleno de pecados al Señor, le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se veía inmundo delante de Dios, con un montón de fallas. Y dice, él decía, Juan predicaba en el desierto, dice: el que viene detrás mío no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan tenía bien claro quién era el que venía después de él. Y ahí el Señor se le aparecía en el Jordán a Juan y le decía: deja, Juan, porque así conviene. Porque el Señor no tenía pecado, hermano. Él se bautizó como ejemplo para que los que vinieran después de Él sepan cómo tenían que hacer para salvarse. Cómo tenía que hacer el hombre para entrar en la vida eterna. En qué nombre tenía que bautizarse. Cómo era el bautismo. ¿Cómo era el bautismo? Por eso dice bautismo, inmersión. Era una forma, una señalización espiritual de lo que pasaba en el hombre. Se iba a materializar en la tierra. Usted para bautizarse tiene que ser sumergido en el agua. Y cuando emerge, emerge una nueva criatura. Pero no de cualquier forma. Tenía que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como el Señor lo enseñó. Y mire lo que dice la palabra de Dios. 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Mire la autoridad que Dios le daba a los discípulos. Mire la autoridad que Dios le estaba dando. A quienes remitierais sus pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. Le está diciendo el Señor que le iba a dar la autoridad a su pueblo, a su iglesia verdadera, de que el hombre pueda ser salvo. Porque donde esté la verdad,
donde esté la senda antigua, donde esté la verdadera iglesia, ahí los hijos de Dios iban a ser perdonados. Dios iba a perdonar esos pecados que usted había cometido en las aguas del bautismo. Ahí en las aguas del bautismo el Señor lo iba a limpiar de todo pecado. Ahí el Señor iba a ser una nueva criatura en usted. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y ahí el Señor le había dado ya el Espíritu Santo a los apóstoles. Pero resulta que después ya los apóstoles iban a salir a predicar a todas las naciones. Ahí el Señor, por el soplo de su boca, iba a confirmar el Espíritu. Ahí el Señor, soplando en su nariz, ellos iban a recibir el aliento de vida, que era el Espíritu. Ese poder que iban a recibir los que creyesen en Él. Ese poder que iban a recibir, que ya no iba a ser algo normal, sino que iba a ser algo divino. Que Dios iba a habitar con el hombre. Ahora Dios se bajaba al hombre e iba a habitar con el hombre. Y mire lo que le dice el Señor en la ascensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? Que el hombre iba a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo entendió, hermano? Ellos conocían quién era el Espíritu Santo. Ellos conocían al Padre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ¿qué es lo que pasó? Cuando estaba el Señor en la tierra, Felipe un día le dice: Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Se acuerda esa parte? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y todavía no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre y nos basta? Te está diciendo el Señor que cuando Él era hijo, no dejó de ser Padre y luego ascendió a los cielos al Espíritu y ahora iba a venir en forma de Espíritu a nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Sabe quién es un testigo? Alguien que vio, alguien que oyó, alguien que estuvo presencial. Le hago una pregunta, hermano. ¿En qué regiones estuvo predicando el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? En Medio Oriente, sí, lo sé. Pero ¿saben en qué lugar estuvo? Léalo. Y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Estuvo predicando en Jerusalén el Señor? ¿Estuvo predicando en Judea? ¿No estuvo predicando en Samaria cuando le predicó a la mujer samaritana? ¿Vio? Que se asombraron los discípulos que hable con una mujer. Y ahí estuvo el Señor predicando en Samaria. ¿Pero qué iba a pasar? Que iba a recibir poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le estaba hablando a los discípulos. Y a lo último, mire lo que dice. Coma. Te estaba diciendo, te voy a seguir hablando del mismo tema, pero voy a agregar por misericordia algo más. Y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. El Señor también iba a predicar en lo último de la tierra. En los confines de la tierra se iba a oír un cántico. Gloria al justo, aleluya. El Señor iba a fijarse del pueblo de lo último de la tierra, de los postreros de la tierra. Se iba a predicar la verdad. Iban a recibir el Espíritu Santo. Porque un testigo es algo presencial. Un testigo es una persona que dice: sí, testifico ante todo el mundo que yo he recibido el Santo Espíritu de Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. ¿Usted es testigo de Jesucristo? ¿Usted es testigo del Señor? ¿Recibió el Espíritu Santo? Gloria al Todopoderoso, gloria al Señor. Gracias por la misericordia, Padre. Gloria al Señor. Y mire lo que dice.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y sabe qué pasó? Ellos miraban el cielo y sucedió que lo veían y vino una nube y los ocultó de su vista. Ya no veían más, porque ese cofre que había sido Cristo Jesús en la tierra, ahora era resucitado y era alzado al cielo. Y ahí esos varones estaban los ojos puestos en los cielos, dice. Con sus ojos puestos en los cielos. Te está diciendo el Señor que recibiréis poder, pero ¿qué tenías que hacer? Poner los ojos en los cielos. Tu mirada tenía que estar puesta en el Señor. Tu mirada tenía que estar puesta en los cielos. Porque en la tierra está Satanás y en los cielos está el Señor. Y para recibir al Santo Espíritu de Dios, tus ojos tenían que estar puestos en los cielos. Tenías que poner tu mirada en el Espíritu. Y ahí dice: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo iba a venir el Señor? En una nube. Te está diciendo el Señor que iba a venir como en forma de espíritu. No está hablando de la nube que vos podés ver, que llueve, sino que ahora Dios te iba a decir que ahora venía en forma de espíritu. Y ahora para recibir al Señor, ahora iba a venir, pero a tu alma, a tu vida. Era necesario que recibas el poder de Dios. Era necesario que recibas el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Gloria al Señor, aleluya. Y mire lo que dice Hechos 2:37. Y ahora ya el Señor había partido a los cielos. Ya ellos no lo habían visto más al Señor. Sus discípulos quizás querían verlo nuevamente en el cofre al Maestro, pero ya el Maestro se había ocultado de sus ojos. Ya ahora estaba en el Espíritu. Y ya ellos estaban esperando esa bendición que Dios le había prometido. El recibir poder, el recibir fuerzas, el recibir todas las cosas que Dios le había prometido. Pero ¿qué pasó? El Señor había hablado con el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando empezó la predicación? Que el Señor le dice a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué hacía el apóstol Pedro? Ahora iba a empezar a poner en práctica lo que el Maestro le había hablado años anteriores y le había enseñado. Y él había sufrido muchas cosas. Ya lo había visto padecer al Señor. Y muchas cosas habían pasado: la crucifixión, la resurrección. Y ahora el Señor lo ponía a ese varón frente a la iglesia. Y era la primera vez que se predicaba la palabra de Dios en Judea. Habían matado al Señor, lo habían crucificado, se habían dado cuenta del horror que habían hecho. Y ahí el Señor, por la grande misericordia que Él tiene, por el infinito amor, le enviaba a su siervo, al apóstol Pedro, para que se arrepientan de ese atroz crimen que habían hecho. Y ahí lo tenían al Señor ya en espíritu. Ya Él había partido a los cielos, pero el Señor estaba a través del apóstol Pedro dándole esa predicación. Y mire lo que dice Hechos 2:37. Y al oír esto, ¿qué palabras? Lo que estamos hablando en este mismo momento. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Se da cuenta? ¿Quién estaba ahí? Pedro. ¿Y quién? Los otros apóstoles. ¿Quiénes? Esos que habían entendido en qué nombre había que bautizarse. ¿Lo entendió, hermano? Estaba Pedro y estaban los otros apóstoles ahí. Te está diciendo que ellos entendían y aceptaban y daban el confirmación que esto era así. Gloria al Señor. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos veían que habían hecho un terrible crimen atroz, que era imperdonable ante el hombre. Y ahí le preguntaban a Pedro y a los otros apóstoles:
¿Será que tendremos perdón de Dios? ¿Será que cómo subsanaremos esto que hemos hecho tan terriblemente? Y se golpeó en el pecho, dice la Escritura. Y ahí el Señor, hablando a través de la boca del apóstol Pedro, le dice, Pedro le dijo, arrepentíos. ¿De qué se tenían que arrepentir? De todo lo malo que habían hecho, de todas las cosas erróneas que habían hecho contra Dios, de todos los pecados que tenían. Te está diciendo, arrepentite y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Salvador, aleluya. Mire lo que dijo Pedro, entendiendo, poniendo en práctica la enseñanza que el maestro le había dado años anteriores. Ahora Pedro había llegado el momento de poner en práctica la palabra que el Señor le había dado, empezar a invitar al mundo entero a salvarse, poniendo en práctica para que el hombre sea salvo y entregándole la llave para que el hombre entre en la vida eterna. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dijo en ningún momento, dice el apóstol Pedro, bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, porque ellos entendían que el nombre del Padre era Jesús, el nombre del Hijo era Jesús y el nombre del Espíritu Santo que tenía que recibir era el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuanto todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Vio? Te está diciendo que para entender esto tenés que tener un llamamiento de Dios. Para entender esto vos tenés que ser llamado por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te tiene que abrir la mente para poder entender estas cosas ocultas que el hombre no las puede entender. Pero ahí el Señor iba a estar, así como estuvo en la boca de Pedro, hoy iba a estar presente el Señor, abriendo el entendimiento de sus hijos para que sean salvos de esta perversa generación. Gloria al Salvador, aleluya. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenían que hacer? Recibir la palabra. ¿Y sabe quién recibe la palabra? El que está atento, el que tiene un corazón dispuesto para entender. Ese es el que recibe y que entiende. Te está diciendo aquel que entendió. Así que los que recibieron su palabra, los que entendieron, en otras palabras te está diciendo el Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Gloria al Señor. Te está diciendo, gloria al Todopoderoso, aleluya. Que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo se tenía que cumplir esos 3 tiempos de Dios. Y esa era la verdad. Esa era la verdad. Como 3.000 personas se añadieron. Y no está hablando el número correlativo, sino que Dios te quiere decir algo escondido. Que el Dios se iba a manifestar en esos últimos tiempos, en esas últimas etapas de la iglesia. Dios se iba a dar la verdad. Y mire lo que dice, gloria a Dios. Mire lo que dice también en el libro de los Hechos. Hechos 10, 48. Escúcheme, esto lo estamos leyendo, ¿sabe para qué? Para aquel que le quedó una duda. ¿Tiene alguna duda que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo? ¿Le queda alguna duda? Escuche, para el que le queda una duda, lea lo que dice ahora. Hechos 10, 48. ¿Y sabe qué pasó? Esta historia es de un varón que se llamó Cornelio.
el primer creyente gentil, el primer hombre que era romano, que iba a salvarse, el primer hombre que iba a recibir la verdad, el primer hombre que no era de sangre judía, que Dios había tenido misericordia de él y era gentil. Y mire lo que dice, y él había aceptado, porque usted lea después la historia, hoy no la vamos a leer, pero lea la historia de este varón, lea Hechos 10, todo completo, y va a ver qué hermoso cómo el Señor se le aparece a este hombre. Pero vamos al punto, lo que nosotros queremos leer hoy. Y ese hombre había ya aceptado al Señor, había aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador. Y ahora aquí decía, entonces pues varones hermanos, ¿qué haremos? Y este hombre también quería hacer lo que Dios le decía. Y le decía al apóstol Pedro, en otras palabras, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el Señor a través del apóstol dice, que fue el apóstol Pedro, y mandó a bautizarles. ¿Por qué dice bautizarles? Porque había creído Cornelio y toda su familia y sus allegados, dice la palabra de Dios. Eran como 50 varones que estaban ahí, ¿vio? Y ahí el Señor le daba la salida y le decía, a través de Pedro, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta en qué nombre me mandó a bautizar nuevamente? Otro ejemplo más. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, repitiendo lo que Dios le había dicho o entendiendo lo que el Señor le había dicho. Entendiendo. Pedro entendió que Jesús era Dios, que Jesús era el Padre, que Jesús era el Hijo, y luego iba a recibir la promesa dada de Dios. Jesús es el Espíritu y Dios es Espíritu. Los tres eran uno. ¿Lo entendió, hermano? Los tres presentaciones era una sola. Y ahora se conocía el nombre. Porque en el tiempo antiguo no sabían el nombre, sino que era Emmanuel, que traducido era Dios con nosotros. Pero no sabían cuál era el nombre del Yo Soy. No sabían cuál era el nombre del Yahvé. ¿Lo entendió, hermano? Y ahora el Señor revelaba el nombre. ¿El nombre cuál era? Jesús. Por eso bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque ante Él se iba a doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Hechos 2, 1. Hechos 2, 1. Ya estaba la iglesia primitiva, ya se estaban juntando los hermanos de aquel tiempo. Ahora ya el Señor no lo tenían más. Y ya el Señor ponía un siervo de Él. ¿Para qué? Para que predique la verdad. El siervo de Él para que dé la doctrina, que dé la palabra de Dios. Y era el apóstol Pedro. Y ahí estaba el Señor por medio del apóstol Pedro y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Y sabe qué era Pentecostés? Era un recuerdo de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y ahora ellos poniendo en práctica lo que Dios le había dejado, esos mandamientos que Dios le había dado, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Hoy es el día de Pentecostés, porque estamos volviendo a la senda antigua, a la verdad, a lo que el Señor había dejado a la iglesia primitiva, a la verdadera iglesia. Estando, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes y juntos. Te estaba diciendo, no había disensión, no había división, sino que todos entendían cuál era la voluntad del Señor. Y el Señor, viendo el agrado de que su pueblo estaba unánime, que su pueblo estaba en un mismo sentir, que no había oposición, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba. ¿Por qué dice vino del cielo? ¿Se acuerda cuando en la ascensión, cuando ellos estaban mirando el cielo? Ellos tenían puestos los ojos en el Señor. El cielo es el Señor. Y ellos estaban mirando al Señor. Esperaban la promesa que Él había dicho, que iba a cumplir. Puestos los ojos en Jesús, ahí tenían los ojos en el Señor. ¿Y qué pasó? Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese cómo es. Habían recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo y ahora estaban recibiendo la otra llave que para entrar en la vida eterna. El bautismo de fuego, que era el Señor Jesús entrando en el corazón del hombre. Para nunca más volverse, para nunca más salir del corazón del hombre. Usted cuando recibe el Espíritu Santo recibe al Señor. Por eso Satanás se opone para que usted lo reciba. Por eso el enemigo se opone. Por eso Satanás se opone. ¿Y sabe cómo dejó el Señor, cómo recibían el Espíritu Santo? Mire lo que dice ahora, le vamos a leer lo último. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabe qué era? La predicación, la palabra, lo que usted está escuchando. El mismo Espíritu, el mismo Señor estaba presente, ahí usando a ese varón, al apóstol Pedro. Y mientras ellos oían y entendían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y los que lo oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta que así como el Señor, el Maestro, sopló y se manifestó a través de su boca el Santo Espíritu y ellos recibieron, sus hijos tenían que hacer lo mismo y el Señor se iba a manifestar a través de la boca de cada uno de sus hijos el Santo Espíritu de Dios? Dios se iba a manifestar a través de su boca. Ellos iban a ser testigos, iban a testificar que Jesucristo está vivo y ellos eran llenos del Santo Espíritu de Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Y mire, hermano, mire lo que dice Hechos 9, 17. ¿Sabe que nosotros leemos el libro de los Hechos? ¿Sabe por qué? Porque es el resumen de la iglesia. Es la iglesia primitiva, la verdadera iglesia. No la madre de las rameras, de todas las rameras, sino que la iglesia primitiva, la verdadera iglesia. La iglesia fundada en el año 33. Y mire lo que dice 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, que el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Ese Saulo buscaba al Señor, estaba equivocado, pero ahora el Señor se le aparecía en el camino a ese varón y no miraba lo que estaba equivocado, sino que miraba el corazón de ese varón y sabía que ese varón quería la verdad. Y le dice al Señor: hermano Saulo, el Señor Jesús, esa luz que se le había aparecido en el camino a Damasco, era el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Se da cuenta, hermano? Que el hombre tiene que recibir la vista espiritual para poder entender esto. Dios le tiene que abrir el entendimiento para que pueda entender. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Señor Jesús. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Se da cuenta, hermano? Qué importante y qué necesario que es el recibir el Espíritu Santo y el bautizarse en el nombre de Jesús. Nada más ni nada menos que para entrar en la vida eterna. Es el boleto que usted tiene para la salvación de su alma, hermano. ¿Lo entendió, hermano? ¿Le quedó alguna duda? ¿Vio? Dios no es duda. Dios es Dios de certeza. Dios es Dios de seguridad. El Señor Jesucristo vino a revelar las cosas profundas y ocultas a los hombres. Aquello que había declarado hace miles de años a sus profetas, a sus siervos.
Hoy el Señor lo hace evidente. Hoy el Señor lo revela. ¿A quién? A sus escogidos. No a los llamados, sino a los escogidos, porque con ellos iba a terminar su obra. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Gloria al Señor.